El Dios de Israel es nuestro Dios y existimos para hacer la voluntad de nuestro Dios. La palabra del Dios de Israel es fiel, veraz, verdadera. Es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. El Dios de Israel nos enseña. La palabra del Dios de Israel no vuelve a él vacía, porque él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Somos enseñados. A la muerte de Saúl, David debió reinar sobre todo Israel. Pero el jefe del ejército de Saúl tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo ungió como rey sobre todo Israel. El jefe del ejército de Saúl era Abner. Aunque todos sabían que el ungido del Dios de Israel era David, Abner hizo eso. A la muerte de Saúl, tomó al hijo de Saúl, Is-Boset, y lo puso por rey sobre todo Israel. Solo una parte de Israel, solo Judá, ungió a David como su rey. Y comenzó o siguió la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Un día en un estanque se encontraron hombres del ejército de Abner, del ejército de Saúl, y se encontraron del otro lado del estanque, estaban los siervos de David. Y el Dios de Israel nos revela acerca de Abner que no solo ungió a Is-Boset como rey sobre Israel, sino que también ese día que se encontraron de un lado del estanque hombres de Israel y del otro lado del estanque hombres de Judá, Abner los desafió. Y pasaron al frente 12 hombres de Israel y 12 hombres de Judá, y se hirieron unos a otros, muriendo todos. Por lo cual se llamó a ese lugar campos de filo de espada, o de los adversarios, o de los bandos. Es decir, que se llamó a ese lugar en donde todos murieron, el Can Asurim. No solo esto hizo Abner, sino que siguió la riña. Y cuando seguían los hombres de David a los hombres de Israel, murieron en total de Israel 370 hombres. Y prevalecieron los hombres de David, de los cuales solo murieron 19. Y hubiesen habido más muertes. Pero Abner finalmente dijo que no pelearan los hermanos. Todos perdieron, porque la voluntad del Dios de Israel es buena, agradable, perfecta. Se perdieron vidas, y como el Dios de Israel lo anunció, más tarde sucedió. La casa de David prevaleció contra la casa de Israel. Is-Boset solo reinó 2 años. Como somos enseñados en la palabra de Dios, lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede.
y el Dios de Israel nos revela. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, o campo de filos de espada, o campo de los adversarios, o campo de los bandos, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies, como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva? De perseguir a sus hermanos. Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por
por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre de Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Como el Dios de Israel nos enseña, Abner fue quien hizo el desafío. Por eso se enfrentaron primero 12 hombres de Israel con 12 hombres de Judá, es decir, 12 hombres de la casa de Saúl y 12 hombres de la casa de David. Y murieron todos al enfrentarse. Abner fue quien hizo el desafío, pero Joab lo aceptó. Y como también somos enseñados, Joab tiene 2 hermanos, y uno de sus hermanos murió. Al final del día, Abner, que es quien había hecho el desafío, fue el quien gritó: ¿hasta cuándo? ¿No saben que todo va a ser amargura? Y Joab le contesta: si no hubieses hablado esta mañana, al comienzo del día, hubiera terminado todo. Este hizo el desafío, pero este lo aceptó. 300 hombres murieron de Israel, y de Judá murieron 19 hombres, y el hermano de Joab, Asael. Agradecemos a nuestro Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esta guerra permanente entre la casa de Saúl y la casa de Judá, esta guerra entre los hombres de Saúl y los hombres de David, nosotros aprendemos de la historia de Israel. Con Israel, todo Israel, somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada Saúl, en cada autoridad que dejará de ser autoridad. Y rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada David, en cada hombre que el Dios unge, porque el Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Oramos a nuestro Dios rogando su voluntad, porque existimos para hacer su voluntad y no la nuestra. A nuestro Dios clamamos, nos apartamos y a nuestro Dios oramos. Rogamos su voluntad. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Toda la tierra e Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Argentina, en Israel, en la Triple Frontera, su voluntad en el terrorismo, narcotráfico, narcocriminalidad, maltrato infantil. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en las redes de tráfico, redes de trata, lavado de dinero, crimen organizado. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en las mafias, en cada cuca tira piedra, en cada puntero político, en cada terian, en cada funcionario que incumple sus deberes de funcionario público. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno que es como Joab, que desafía a sus hermanos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno que es como Abner, que desafía a sus hermanos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno que es como Joab, que acepta los desafíos, que presta oído.
Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada hombre que es piedra de tropiezo para sus hijos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno, en la casa de cada uno, en los seres amados de cada uno. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada entorno en el cual nos desenvolvemos, en los que están en esos entornos o transitan por ellos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todo lo que le mostramos al Dios de Israel y en todos los que mostramos al Dios de Israel en la mente. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todo por lo cual oramos, en todo aquello y todos aquellos por los cuales oramos. Agradecemos a nuestro Dios, que todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama a su puerta Él le abrirá. Agradecemos a nuestro Dios, que Él y solamente Él es el autor de la vida. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.